Sin Rodeos, un programa conducido por el Dr. Jesús Amaya, donde encontrarás temas de formación personal, familiar y de pareja, con grandes enseñanzas para valorar la vida familiar. En su programa Sin Rodeos, hablando de este tema tan importante, ¿sabemos lo que ven nuestros hijos? Voy a hacer una recopilación de lo que hemos hablado durante su programa. Al principio hablamos del caso de esta mamá de la niña de 10 años que recibe imágenes y videos de compañeritas y amiguitas de ella con autolesiones en sus brazos. Ella realmente le impacta emocionalmente. Tiene miedo de regresar a la escuela. Y aquí está el punto importante, papás. Es una niña de 10 años. Tenemos nosotros que supervisar, papás. Nuestros hijos, nuestras hijas, no tienen filtros, ¿me explico? En donde en un momento dado no tienen hasta malicia, muchos de ellos. No tienen malicia. Pero están recibiendo una información muy grotesca, muy cruda, muy explícita y hasta violenta, que están alterando, ¿sí?, el estado emocional de sus hijos. Y este es un punto que tenemos nosotros que tener mucho cuidado, papás. Tenemos nosotros que estar alerta, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, nuestros hijos van a sufrir problemas bastante fuertes en donde van a absorber esta información. Les recuerdo que nuestras neuronas tienen lo que se llama, cerebro tiene neuronas espejo. Y esas neuronas espejo, les recuerdo, lo que hacemos es imitar, ¿sí? Y esto es algo fundamental que tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Porque nuestros hijos, al momento de observar cierta imagen, cierta escena, pues los chicos inmediatamente, buena o mala, inmediatamente le imitan. Por eso es el neurón espejo. Entonces, por eso es muy importante revisar el contenido con tus hijos también. Igualmente, darnos cuenta de los cambios de conducta que tienen tus hijos. Esto es algo fundamental, fundamental. Si yo veo que mi hijo está cambiando, lo que antes era jugar con los amigos, estar en la familia, hacer un deporte, leer, ¿sí? Antes que tenía ciertas hobbies que le apasionaban, y ahora mi hijo ya no sale de la recámara, se aísla, empieza a tener conductas reactivas, ya sea impulsivas, desafiantes, o lo contrario, conductas indiferentes, apáticas. Pues algo está pasando con tu hijo. ¿Por qué nuestro hijo era alegre, era espontáneo, era comunicador, hablaba, decía, no tenía miedo de expresar muchas de sus emociones, y ahora nuestro hijo es todo lo opuesto? Algo está pasando, algo está sucediendo. Y muchas veces se debe a lo que él está viendo o está siendo expuesto a través de estas redes sociales, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado, papás, en este proceso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, papás? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, ¿sabemos lo que ven sus hijos? Es la primera pregunta que les hago. Si no sabemos lo que ven, tenemos que aprender a saber. Tenemos que saber, papás. No hay más. Tenemos que saber. Tenemos que saber, papás, lo que ven. Tenemos que saber con quién están. Tenemos que saber qué tipo de páginas nuestro hijo está entrando. Tenemos que saber los mensajes que recibe. Tenemos que saber cómo nuestro hijo responde a esos videos, a esas imágenes que están recibiendo. Tengo que ver sus respuestas, papá. Respuestas. Si yo veo que mi hijo está entrando en diálogo, en comunicación con una persona que no sabe quién es ni dónde vive, un desconocido, y mi hijo o mi hija ya está teniendo una conversación pues, que va más allá de simplemente cómo estás, qué haces,
cuando empieza a haber diálogos un poco más íntimos. O sea, no, yo no puedo permitir eso, pues, no puedo permitirlo. No puedo permitir. Y mi hijo tiene que en un momento dado aprender a quién cancelar, a quién bloquear. ¿Me explico? Si mi hijo está recibiendo, ¿sí?, por ejemplo, una imagen muy explícita, inmediatamente que la bloquee. Entonces tenemos que ver eso, ¿me explico? Y enseñarle a mi hijo cómo reaccionar ante cierto tipo de cosas. Primero, papás, tenemos que saber qué ven nuestros hijos. 2, tenemos que empezar a aprender a escuchar. La fórmula, lo he comentado en algunos programas, es 90-10. ¿Qué significa el fórmula 90-10? El 90% del tiempo, papás, tengo que aprender a escuchar. Y el 10% a hablar, a responder. Pero un 10%, papás, nada más. Pero primero escucho. Y en esa escucha, papás, es una escucha activa en donde hay preguntas, no juicios. ¿Sí? No juzgo a mi hijo, no juicios. Sino hago preguntas. ¿Y cómo te sentiste? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué piensas? ¿Y qué harías? Simplemente. Y al final, ahora sí, ya hago unas recomendaciones. Hijito, yo te recomiendo esto. Te voy a pedir que hagas esto. Al final. Pero todo el principio es saber escuchar. No juzgar a mi hijo. Porque mucho de lo que nuestros hijos ven en el internet, la mayoría de las cosas que ven nuestros hijos no lo buscan ellos. Lo reciben accidentalmente. Por eso nuestros hijos tienen que aprender a cómo responder ante ese tipo de mensajes, videos o imágenes que no son adecuadas para ellos. Tenemos que crear un mundo saludable para los muchachos. Un mundo saludable en donde tengan un buen sueño. Un mundo saludable en donde ellos hagan actividad física todos los días. Un mundo saludable donde haya presencia, interacción con la familia. Importantísimo eso, importantísimo. Donde haya también un mundo saludable de amigos también saludables, familias saludables. ¿Qué sucedería? Y esto es bien importante, que mi hijo va a la casa de un amigo y el amigo le muestra videos pornográficos. Pregunto nada más, en la casa de él. Los pregunto, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a seguir dando permiso, permitiendo que vaya con su amigo? ¿Hablarán con los papás de este niño que mostró a su hijo videos pornográficos? Dígame. No es fácil la respuesta. Pero tenemos que estar nosotros cuidando a los muchachos a que tengan siempre un mundo saludable y que puedan responder ante este tipo de riesgos que puedan recibir, que tengan respuestas saludables nuestros hijos. Vamos a una pequeña pausa, no se vayan porque viene lo mejor del programa, lo mejor en 3 minutos. No se vayan, una pequeña pausa y regresamos. Al final, solo nos queda hacer la tarea. A continuación, lo mejor en 3 minutos. Gracias por continuar aquí en su programa Sin Rodeos, en el segmento Lo mejor en 3 minutos. ¿Cuál es nuestra tarea, padres? Nuestra tarea. En primer lugar, saber lo que nuestros hijos ven. Eso es bien importante. Segundo, si sabemos que está viendo nuestros hijos páginas, sitios de internet, mensajes, videos, que realmente ponen a nuestro hijo en cierto riesgo, hablar con ellos, aprender a escuchar, aprender a preguntar, no juzgar. ¿Sí? Esto es bien importante. ¿Sí? 90-10. 90 del tiempo voy a escuchar y 10% doy mi punto de vista y mi orientación hacia el hijo. Llenarlo de actividades saludables, papás. Esto es fundamental. Una buena lectura, actividad física, un buen sueño,
una buena interacción familiar, experiencias o actividades o aprendizajes de un hobby excelente, en donde nuestro hijo pueda tener, en serio, focalizar en otra realidad. No una focalización en donde haya riesgos en su vida emocional, sino focalizar en donde su vida emocional pueda crecer saludablemente. ¿Sí? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en su programa Sin Rodeos. Los espero en el siguiente programa. Y les deseo la mejor de las noches, un gran descanso, un fuerte abrazo virtual. Y nos vemos en el próximo programa Sin Rodeos. Hasta la próxima. Continúa viendo lo mejor de Sin Rodeos en la aplicación móvil de Guadalupe Radio. Es gratuito y muy sencillo. Solo tienes que descargar la aplicación y registrar todos tus datos.